El tema que quiero compartir en esta mañana le hemos titulado Cristo, nuestra redención. Cristo es nuestra redención. Bienvenidos todos. El domingo pasado estuve hablando sobre la humildad de Ruth, el espíritu de humildad que operó en la vida de Ruth, en esta mujer, esta creyente, cómo Dios la llevó de menos a más y terminó casándose con el hombre más poderoso de la región llamado Boaz. Y hoy quiero terminar esta parte porque no podemos dejar inconcluso esta redención gloriosa que Dios hizo con la vida de esta mujer y como lo ha hecho con la vida de cada uno de nosotros, nuestro Redentor Jesucristo. Y amada iglesia, Dios nos ha venido hablando a nosotros, su pueblo, y nos ha venido hablando sobre el poder de un corazón en verdadera humildad. Dijimos el domingo pasado que humildad es reconocer la grandeza de nuestro Dios para llevar nuestra alma a un estado de completa dependencia de Él, de aquel que es verdaderamente grande y poderoso, nuestro Señor Jesús. Dijimos también que orgullo es depender de nosotros mismos. Y también aprendimos que tanto el temeroso como el arrogante están llenos de sí mismo. Llenos de sí mismo. Pero dijimos también que el humilde está vacío de sí mismo, pero está lleno de Dios. Vacío de uno mismo para ser llenos de algo superior, algo más grande, algo más glorioso, ser llenos de Dios. Y vimos también que Ruth hizo a Dios su refugio. Vemos en la palabra que ella declaró con sus labios que iba en pos de aquel ante quien hallaría gracia. Y créalo que encontró mucha gracia. Ruth encontró, ella declaró, se alineó y dijo, voy en pos de aquel en quien hallaré gracia. Y se alineó, hermanos, su palabra, su lenguaje, alineó su corazón para ser bendecida abundantemente. Y Ruth se alineó al favor de Dios y ese corazón liberó la recompensa de Dios. Debemos entender, iglesia amada, como dije el domingo, que nuestra carne siempre desea ser independiente de lo que verdaderamente es refugio y bendición. Nuestra carne se resiste, el yo se resiste, pero el nuevo espíritu en nosotros, ¿qué es lo que hace? Anhela a Dios, desea fervientemente a Dios. Y si llevamos nuestra alma a ese estado de dependencia, Cristo entonces es glorificado en nosotros, haciendo evidente su vida, su poder y su gloria en cada circunstancia de nuestras vidas. Le he hecho un resumen de lo que hablamos el domingo. Y yo quiero llevarlos al libro de Ruth, capítulo 2, en los versículos que nos quedamos pendientes. Quiero que lea conmigo desde el verso 14 en adelante. Ruth 2, 14. Vamos a leer unos pasajes para poder estudiar esto en esta mañana que tenemos Santa Cena. Y qué mejor y qué glorioso es sentarnos a la mesa con nuestro Dios con este entendimiento de su palabra. Verso 14 dice, y Boaz le dijo a la hora de comer. Ruth 2:14. Le dijo a la hora de comer. ¿Qué le dijo a la hora de comer Boaz a Ruth? Ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Entonces, ¿qué hizo ella? Se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje. Boaz le dio del potaje y dice la palabra, y comió Ruth hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar
Y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espiga entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Y no lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis, le dice. O sea, le da instrucciones a los segadores. Espigó pues Rug en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Según las medidas actuales, significan 37 litros de cebada. Verso 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido todo esto. Y ella contó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Se llama Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Parece que Noemí estaba un poquito desenfocada. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que nos puede redimir, de los que pueden redimirnos. 21. Y Rug la moabita dijo, además me ha dicho, júntate a mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Rug su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Vemos a Booz como el redentor de Rug. En primer lugar, vemos aquí en el verso 14 que cuando Booz le dice a Rug, ven aquí, está usando la palabra jalón, con J y termina en la M, jalón. Esta palabra jalón significa, ven aquí, acércate más acá, ven acá. Aquí vemos claramente, iglesia amada, que al humilde se le invita a estar cerca. Al humilde se le invita siempre Dios a estar cerca. Vos es una representación espiritual de Cristo. Y la enseñanza aquí es que los humildes siempre serán invitados, siempre, iglesia amada, siempre serán invitados a estar cerca de Cristo. Eso es una honra, hermanos. Eso es un privilegio que nos ha concedido Cristo al estar cerca de Él. Hermanos queridos, dice el Salmo 138, verso 6, porque Jehová es excelso y atiende a los humildes, mas a los altivos los mira de. O sea, a los altivos los mantiene a distancia, pero a los humildes los mantiene cerca. Sí, Señor. Los mantiene cerca, hermanos. Bendito es el Señor. Los humildes, aquellos que no se enfocan en lo vacío de sí mismos, sino que su enfoque es Dios, participan continuamente de los deleites de su presencia. Disfrutan la presencia de Dios. Y algo más, mire, Dios siempre ha invitado al hombre, al ser humano, siempre lo ha invitado a vivir cerca de Él. Si usted lee, anote esa cita bíblica, Isaías 55, del verso 1 al 3, Dios estaba siempre invitando y deseando que el hombre viva cerca de Él. ¿Con qué propósito, pastor? Porque Él ve la condición del ser humano. Y Dios le está haciendo una invitación a vivir cerca de Él es para que el hombre sea restaurado, para que el hombre sea bendecido. Es más, Jesús en San Juan, capítulo 6, verso 35, Él dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mateo 11, 29 dice, vengan a mí. En otras palabras, acérquense a mí. Acérquense a mí. Jesús nos está invitando a morar cerca de Él.
Y es lo que está haciendo vos con Ruth. Le dice, ven aquí, mujer. Jalón, vente acá, acércate. Porque Dios quiere que participemos continuamente en cercanía con Él. Cristo ha sido hecho nuestra redención. Veamos esta verdad poderosa de lo que significa redención. ¿Qué es redimir, hermanos? ¿Qué es redimir? Redimir es comprar o atraer de regreso de toda maldición de la ley. Repito, es comprar o traer de regreso todas esas maldiciones de la ley. O sea, acabar esas maldiciones. Redimir significa que ya no hay nada que nos esclavice. Escúcheme, no hay nada que nos esclavice. Una enfermedad ya no nos pertenece. Un dolor ya no nos pertenece. Una desolación no nos pertenece. Una persecución no nos pertenece. Una derrota, una pobreza, necesidad, hambre, escasez, nada de esas maldiciones nos pertenecen ya. Redención es la libertad completa en todos los aspectos del pecado, incluyendo, iglesia amada, la resurrección de nuestro cuerpo. Redención es pagar para recobrar algo o libertar a alguien pagando un rescate. Y Cristo no solo ha venido a hacer nuestra justicia y nuestra santificación de parte de Dios, sino que también Cristo vino a hacer nuestra redención. Pablo dijo en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, note esto importante. Hay 3 elementos indispensables en el acto de redención. Existen 3 elementos en todo acto de redención. Número 1, primero, la persona redimida. ¿Quién es la persona redimida? Segundo, la persona que redime. ¿Quién es el que paga el precio por nuestro rescate? Y el tercero, ¿cuál es el precio de esa redención? ¿Cuál es el precio que se paga que se pagó por esa redención? En resumen, nosotros somos los redimidos. Cristo es nuestro Redentor. Y el precio de esa redención fue entregar su vida por nosotros. Su propia sangre derramada para redimirnos de toda maldición. Es decir, que por su sacrificio único y perfecto somos redimidos para su gloria. Hebreos 10:14 lo declara. Cristo hizo la obra completa y perfecta. Mire, la palabra de Dios declara que todos y cada uno de nosotros fuimos primeramente vendidos al pecado y esclavizados por el pecado. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así éramos, vendidos al pecado. Pero el Señor pagó el precio con su sangre. Mateo 20:28 declara, Jesús vino para servir y dar su vida. ¿Para qué? Para rescatarnos. Y no solamente para rescatarnos, nos redimió de la maldición de la ley. Por eso que podemos ver claramente en la palabra que Jesús es nuestro Redentor. Es Cristo nuestra redención, iglesia amada. El Señor Jesús no solo es nuestro Redentor, sino que también es nuestra redención. Porque si únicamente Jesús fuera nuestro Redentor, permaneceríamos separados de los redimidos, a pesar de la cercanía o cercana relación de gracia que existe entre ambas partes. Porque si Él no fuera nuestra redención, no estaríamos unidos a Él. Mas cuando fuimos redimidos, el Señor se hizo uno con nosotros. Por eso es que usted y yo formamos parte ¿de qué? De un cuerpo. Formamos parte de un cuerpo. Por eso nos llamamos el cuerpo de Cristo. Porque Él y nosotros llegamos a ser uno. Iglesia, nuestra redención es una persona, Cristo. Cuando lo experimentamos a Él como nuestra vida, tenemos redención.
porque Él es nuestra redención. Nuestra redención es una persona que está unida a nosotros. ¿Y quién es el que está unido a nosotros? Cristo. Y nosotros estamos unidos a Él. Él ha venido a ser nuestra redención. Por lo tanto, todos los que han sido lavados por la sangre se pueden acercar confiadamente a Dios. Mientras Dios juzga a los pecadores, mientras Dios juzga a la gente, Él puede con justicia pasar de largo o pasar de largo sin juzgar a aquellos que están bajo la sangre del Cordero. Recuérdense lo que pasó en Éxodo capítulo 12, cuando Dios le ordena al pueblo de Israel celebrar la Pascua. ¿Cuál fue la instrucción? Pongan sangre en los dinteles de las casas. Y el ángel de la muerte, cuando pase, va matando a todos los egipcios, pero cuando yo vea la sangre, ustedes estarán salvos. ¿Cuántos están cubiertos con la sangre del Cordero? Todos los redimidos del Señor hemos experimentado una redención completa. Entonces, iglesia amada, escuche esto. Cuando Dios mira a los redimidos, no ve a las personas, lo ve a Cristo. O sea, el Señor me ve a mí, pero a través de Cristo. Tremendo. Y en Cristo. Mire, Cristo es el Cordero sacrificado. Su sangre elimina delante de Dios la lista de pecados del hombre. Entonces, cuando alguien se acerca a Dios por medio de Cristo, Dios ya no lo condena, pues Cristo satisfizo todas las demandas del Padre. Deuteronomio capítulo 28, verso 68, mire lo que dice Dios, hablando de las maldiciones. Y Jehová te hará volver a Egipto, dice, hablando del pueblo de Israel, en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. ¿Qué más? Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y esclavas. Y dice, y no habrá quien los compre. Y no habrá quien los compre. Es una maldición. Nadie nos podía comprar. Pero Jesús se hizo nuestro pariente para redimirnos. Y Él sí estuvo dispuesto a pagar el alto precio para rescatarnos de toda maldición. Eso es glorioso, hermano.